Habíamos quedado por acá y vamos a continuar ahora viendo las diferentes definiciones y terminologías que tienen que ver con la ciclometría. Y vamos ahora a definir qué es un ciclómetro. Y un ciclómetro, como dice ahí, y a este termómetro lo llamamos termómetro de bulbo húmedo. Entonces la muestra de aire que se quiere medir se hace circular por esos dos termómetros. Y una vez que las lecturas de esos termómetros se estabilizan, llamamos temperatura de bulbo seco al valor que indica el termómetro de bulbo seco. Esa obviamente corresponde a la temperatura real que tiene la mezcla, ¿no? La que en el diagrama ciclométrico representamos en el eje de las abscisas. Y la temperatura que indica el termómetro cuyo bulbo está húmedo, con la gasa que está empapada en líquido, se le llama temperatura de bulbo húmedo. Si el instrumento se utiliza en una muestra de aire que está saturada en vapor de agua, la lectura de los dos termómetros van a ser idénticas. Pero cuando la muestra de aire no está saturada en vapor de agua, la temperatura que indica el termómetro de bulbo húmedo es menor a la que indica el termómetro que tiene el bulbo seco. Y esa diferencia entre ambas temperaturas es tanto mayor cuanto más seco se encuentre el aire, o sea, cuanto menor sea su humedad relativa. Entonces, esa diferencia entre las dos temperaturas puede considerarse como una medida indirecta de la humedad que tiene el aire. Pero vamos a ver ahora por qué es que el termómetro que tiene su bulbo húmedo, cuando se estabiliza, indica un valor de temperatura que es menor a la que indica el termómetro de bulbo seco. Entonces vamos a analizar este sistema donde tenemos el termómetro con su bulbo húmedo. Y acá tenemos una representación del termómetro y la gasa que está empapada en agua que envuelve el bulbo de ese termómetro. Y sobre ese bulbo fluye una corriente de aire que es muy grande en comparación con el intercambio de energía y de materia que hay entre el bulbo y la corriente de aire. Por tanto, el aire mantiene sus condiciones de humedad y temperatura prácticamente incambiadas al atravesar el bulbo del termómetro. Bien, y cuando la lectura del termómetro se estabilice, ya no va a haber intercambio de calor entre el bulbo y la gasa. Por lo tanto, no pueden haber gradientes de temperatura en el bulbo ni en la gasa que está envolviendo ese bulbo del termómetro. Y si la corriente de aire que pasa por el termómetro no está saturada, entonces la temperatura del agua que permanece en estado líquido en esa gasa que envuelve el bulbo del termómetro y que va a ser el valor de temperatura que indique el termómetro, esa temperatura va a ser menor que la temperatura en la que se encuentra el aire, pero va a ser mayor al punto de rocío del aire. Entonces la presión de equilibrio líquido-vapor que ejerce el agua que está en la gasa es mayor que la presión parcial de vapor de agua que tenemos en la corriente de aire, y por tanto va a haber una transferencia de masa desde la gasa hacia el seno de la fase gaseosa. Es decir, en la interfase con el líquido, la presión parcial del vapor de agua va a ser la presión de equilibrio a la temperatura que está la gasa, y como esa presión es mayor a la presión parcial de vapor de agua en el seno de la fase gaseosa, tenemos un gradiente de presión que provoca la difusión del vapor de agua desde la gasa hacia la corriente de aire. Y a su vez eso provoca más evaporación del agua que está en la gasa para mantener esa presión de equilibrio en la interfase. Entonces esa velocidad de transferencia de masa por unidad de área de transferencia podemos escribirlo como el coeficiente de transferencia de masa K sub P por el potencial en presiones parciales, donde esta presión es la de equilibrio líquido-vapor en las condiciones de la interfase, o sea, la temperatura que está el bulbo, y esta es la presión parcial de vapor de agua que tenemos en el seno del aire.
lo cual también puede expresarse como un potencial a la transferencia de masa expresado en diferencia de humedades absolutas en la interfase líquido-vapor y en el seno del aire, con un coeficiente pelicular de transferencia de masa adecuado, K sub I. Esto puedo hacerlo porque el sistema es muy diluido y la presión parcial de vapor de agua respecto a la presión total es muy pequeña. Entonces, si vuelvo a la expresión que habíamos visto para la humedad absoluta, esta de acá, me queda que si desprecio esta presión respecto a la presión total, me queda que la humedad absoluta es aproximadamente igual a la relación de pesos moleculares por la presión parcial de vapor de agua sobre la presión total. Y eso lleva a que el coeficiente K sub P se relacione con el coeficiente K sub I según la relación de los pesos moleculares entre el agua y el aire seco y la presión total. O sea, K sub P es el valor de K sub I dividido la presión total y multiplicado por la relación del peso molecular del agua y del aire seco. Bien, y eso en cuanto a transferencia de masa, pero a su vez, como la temperatura de la gasa es menor a la del aire, también va a haber una transferencia de calor desde el aire hacia la gasa que envuelve el bulbo del termómetro, y esa transferencia de calor por unidad de área va a estar dada por el coeficiente pelicular transferencia de calor por convección H, por el potencial en temperaturas, que va a ser la temperatura del aire menos la temperatura a la que se encuentra la gasa y el bulbo del termómetro, que si el sistema se estabilizó va a ser la temperatura de bulbo húmedo del aire y que denotamos con el subíndice WB. Entonces, esta presión corresponde a la presión de equilibrio líquido-vapor a esta temperatura y esta humedad corresponde a la humedad de saturación a esta temperatura. Y para deducir una expresión de la temperatura de bulbo húmedo en función de las condiciones del aire, humedad absoluta y temperatura, podemos plantear un balance de energía tomando como volumen de control a la gasa que envuelve el termómetro. Y debido a que esa gasa está perdiendo masa, porque el agua se está evaporando hacia la corriente de aire, ese balance no va a corresponder a un sistema en estado estacionario, sino que va a corresponder a un sistema fuera de régimen y por tanto va a haber un término de acumulación. Ese término de acumulación va a ser la derivada respecto al tiempo de la masa de agua que permanece en estado líquido dentro de la gasa por la entalpía específica que tiene esa agua en estado líquido. Tengan presente que la entalpía específica del agua no está variando con el tiempo porque una vez que el sistema se estabiliza, la temperatura del agua en la gasa es uniforme y constante en el tiempo. Lo único que está cambiando con el tiempo es la masa de agua que permanece en estado líquido. Y ese término de acumulación va a ser igual a la diferencia entre las entradas de energía y las salidas de energía. Y como entrada tenemos el calor sensible que se está transfiriendo desde la corriente de aire hacia la gasa, que por la ecuación de transferencia podemos escribirlo de esta manera, donde acá aparece el área de transferencia de calor. Y como salida de energía de nuestro volumen de control tenemos el vapor de agua que se está yendo hacia la corriente de aire, el cual tiene este valor de entalpía específica. Por otra parte, podemos plantear el balance de masa para el agua dentro de la gasa, y ahí tenemos que el término de acumulación, que va a ser la derivada de la masa de agua que permanece en estado líquido en la gasa, va a ser igual a entradas no tengo y como salidas tengo el vapor que está difundiendo desde la gasa hacia la corriente de aire. Y por tanto puedo sustituir esta expresión para la derivada que aparece acá en este término de acumulación del balance de energía, y reordenando obtengo esta ecuación de acá abajo,
que me dice que toda la energía que se transfiere como calor sensible desde la corriente de aire hacia la gasa que envuelve el bulbo del termómetro es igual a la energía que está absorbiendo el agua que se está evaporando. Esta diferencia de entalpías entre el vapor y el líquido a la temperatura del bulbo húmedo no es otra cosa que el calor de vaporización del agua a esa temperatura. Entonces fíjense lo siguiente, que si en un instante dado la temperatura del agua en la gasa es mayor a la de bulbo húmedo del aire, este término es más chico que este otro y por tanto la evaporación se da a mayor velocidad con la que se gana calor desde el aire y la energía que el agua no puede tomar desde el aire para evaporarse la va a tomar de su propia entalpía y así la temperatura va a empezar a bajar hasta que finalmente alcance el valor de temperatura del bulbo húmedo del aire. Y en el caso contrario, suponiendo que inicialmente la temperatura de la gasa es menor a la del bulbo húmedo del aire, entonces este término es mayor que este otro y por tanto de la energía que se transfiere desde el aire hacia la gasa, una parte se utiliza en la evaporación, pero hay un excedente que va a hacer que la temperatura del agua en la gasa aumente hasta que alcance el valor de temperatura del bulbo húmedo y ahí se estabilice. Espero que esto haya quedado claro y si no fue así pregunten porque es importante. Y a su vez, mientras la gasa permanezca completamente húmeda, o sea, completamente mojada, el área de transferencia de calor va a ser igual al área de transferencia de masa y por tanto se me cancela. Y finalmente puedo escribir esta ecuación que tenemos acá, de la cual por su parte puedo despejar la temperatura de bulbo húmedo y finalmente obtengo esta expresión que es la que me da la temperatura de bulbo húmedo en función de las condiciones del aire, o sea, en función de la temperatura de bulbo seco que tenga el aire y la humedad absoluta que tenga el aire. Acá, análogamente a lo que pasaba con la temperatura de saturación adiabática, esta humedad de saturación y este calor de vaporización son funciones de la temperatura de bulbo húmedo y por tanto esta ecuación debe resolverse también de manera iterativa, suponiendo el valor de temperatura de bulbo húmedo y así pudiendo determinar la humedad de saturación correspondiente y el calor de vaporización correspondiente para luego recalcular y comparar el valor obtenido con el supuesto. Y acá quiero que vean que la temperatura de saturación adiabática y la temperatura de bulbo húmedo manejan conceptos que son parecidos pero distintos. Entonces quiero que quede bien en claro cuáles son las similitudes y la diferencia entre ambas definiciones. Y si bien ambas manejan el concepto de que toda la energía que se transfiere como calor sensible y por el mecanismo de convección desde el aire hacia el líquido se utiliza en evaporar agua, en el caso de la temperatura de bulbo húmedo, eso obedece a una situación puntual, donde la temperatura y la humedad del aire permanecen incambiadas, y en ese caso, ese balance de energía tiene que ver con las velocidades con las que se dan tanto la transferencia de calor como la transferencia de masa, de modo que justo la velocidad con la que se transfiere calor desde el aire al líquido es igual a la velocidad con la que el agua está absorbiendo energía para evaporarse. En cambio, en el caso de la temperatura de saturación adiabática, cuando decimos que toda la energía que cede el aire al enfriarse se utiliza en evaporar agua, eso es el saldo neto en un balance de tipo caja negra, donde las condiciones del aire no solo que no permanecen incambiadas, sino que evolucionan hasta que el sistema alcanza el equilibrio. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo a la figura del sistema en base al cual se definía la temperatura de saturación adiabática, donde habíamos planteado el balance de energía y acá se ve lo que decíamos, ¿no? Que toda la energía que se dé el aire al enfriarse se utiliza en evaporar agua. Sin embargo, eso no necesariamente sería así si acá estas dos corrientes no estuvieran en equilibrio. Es decir, si el tiempo de contacto no hubiese sido suficiente para que el sistema alcance el equilibrio.
Pero bueno, volviendo a la transparencia en la que estábamos, vamos a ver una particularidad que se cumple para el sistema aire-vapor de agua. Y es que dentro de los rangos de humedades que se tienen normalmente, la temperatura de bulbo húmedo es prácticamente igual a la temperatura de saturación adiabática. Y eso está relacionado al número de Lewis, que es la relación entre el número de Schmidt y el número de Prandtl. Y por los valores que tiene la difusividad de vapor de agua en aire y los valores de las propiedades físicas del aire como la cantidad térmica, la densidad, el calor húmedo, el número de Lewis para este sistema, dentro de los rangos de humedades normales, es aproximadamente igual a 1. Y como a partir de las correlaciones empíricas que existen entre transferencia de calor y transferencia de masa por convección, se tiene que la relación entre el coeficiente pelicular transferencia de calor H y el coeficiente pelicular transferencia de masa K sub I está dada por el número de Lewis según esta expresión. Tenemos que si el número de Lewis vale 1, entonces este cociente es igual al calor húmedo del aire. Y por tanto, la ecuación que tenemos acá arriba para la temperatura de saturación adiabática es idéntica a la que tenemos abajo para la temperatura de bulbo húmedo. Lo único que cambia es el subíndice que utilicé, que en lugar de aparecer SA, aparece el subíndice WB. Pero entonces, para el mismo valor de temperatura y humedad del aire, si resolvemos de forma integrativa tanto esta ecuación como esta otra, vamos a tener exactamente el mismo resultado para el valor de temperatura de saturación adiabática como para temperatura de bulbo húmedo. Entonces recuerden que para una mezcla de aire-vapor de agua, su temperatura de bulbo húmedo va a ser igual a su temperatura de saturación adiabática, pero esto no tiene por qué cumplirse para otras mezclas, es decir, otros gases con otros vapores, porque ahí no necesariamente el número de Lewis va a ser igual a la unidad. Bueno, recuerdan que en el video anterior, cuando definimos la temperatura de saturación adiabática, yo les comentaba que cuando el agua ingresaba a la temperatura de saturación adiabática del aire de entrada, entonces cuando el sistema alcanzaba el equilibrio, el agua estaba a la misma temperatura a la que entró. Pero que eso no necesariamente implicaba que la temperatura del agua no varíe en el transcurso del proceso, mientras en el sistema todavía no se alcanzó el equilibrio. Es decir, que habían tres opciones posibles: o que la temperatura del agua primero bajara y luego subiera nuevamente, o bien que se mantuviera siempre constante, o bien que primero aumentara y luego bajara. ¿Y cuál de esas situaciones se dé? Depende del valor del número de Lewis. Y para mostrar eso, acá tenemos los resultados de simulaciones en MATLAB, donde fueron simulados para diferentes valores del número de Lewis este sistema que se representa acá, donde tenemos una corriente de aire que tiene una humedad absoluta de 0,04, una temperatura de bulbo seco de 80 grados Celsius, a lo cual le corresponde una temperatura de saturación adiabática de 42,9 grados Celsius. Y en este sistema, esta corriente de aire se pone en contacto con agua en estado líquido que está a la temperatura de saturación adiabática del aire. Y por tanto, cuando el sistema alcanza el equilibrio, a la salida tenemos que la temperatura del agua es igual que a la entrada. La temperatura del agua y obviamente también la del gas, ya que acá tenemos equilibrio entre estas dos fases. Entonces, en los gráficos de abajo tenemos la representación de cómo evoluciona la temperatura del aire en el sistema, o sea, su temperatura de bulbo seco, Tg, cómo evoluciona en azul la temperatura del líquido, acá es donde se ve mejor. En esta está superpuesta con la verde y acá están todas superpuestas. Y también muestra en el gráfico cómo va variando la temperatura de saturación adiabática del gas y la temperatura de bulbo húmedo del gas. Estas simulaciones se realizaron para una relación entre el flujo másico de líquido y el flujo másico de gas igual a 0,4.
Y lo que se hizo en MATLAB fue resolver las ecuaciones diferenciales que resultan de el planteo en una sección diferencial de este sistema de los balances de energía y balance de masa en cada una de las fases. Es decir, son 4 ecuaciones diferenciales: el balance de energía del lado del aire, el balance de energía del lado del líquido, el balance de masa de agua del lado del aire y el balance de masa de agua del lado del líquido. Y al resolver numéricamente en MATLAB ese sistema de ecuaciones en derivadas parciales, lo que tengo es la evolución en función de la distancia de la humedad absoluta del aire, la temperatura de bulbo seco del aire, el flujo másico de la corriente del líquido L, que se está variando en la sección del equipo, y la temperatura del líquido. Luego, para cualquier sección dentro del equipo, conociendo la humedad y la temperatura de bulbo seco del aire, poder determinar su temperatura de saturación adiabática y su temperatura de bulbo húmedo. Y todo esto lo represento en los gráficos. Entonces hice 3 simulaciones. La del medio es la que corresponde a la situación real, donde el número de Lewis para la mezcla aire-vapor de agua es aproximadamente igual a 1. Y acá a la izquierda hice una simulación de cómo se comportaría el sistema si el número de Lewis fuese igual a 0,1, o sea, 10 veces menor a lo que realmente es. Para eso, por ejemplo, se necesitaría que la difusividad del vapor de agua en aire fuese 10 veces mayor al valor que realmente tiene, a igual temperatura y presión, por supuesto. Y en el caso de la derecha, hice la simulación si el número de Lewis fuese 10 veces más grande que el valor que realmente tiene. Antes que nada, observen que cuando el sistema se acerca al equilibrio, es decir, cuando la temperatura del aire, acá lo pueden ver porque la temperatura del aire se aproxima a la temperatura del líquido. Cuando eso sucede, la temperatura que se alcanza en el equilibrio es igual a la temperatura que ingresó el agua, ya que el agua ingresó a la temperatura de saturación adiabática del aire de entrada. Sin embargo, cuando el Lewis es menor a 1, en el transcurso del proceso la temperatura del líquido primero baja y después sube. Cuando el Lewis es igual a 1 se mantiene siempre constante. Y cuando el Lewis es mayor a 1, la temperatura del líquido primero sube y después baja. Cuando el número de Lewis es menor a 1, salvo en el caso en que el aire está saturado, donde ahí son iguales, para cualquier otra condición de temperatura y humedad del aire, la temperatura de bulbo húmedo siempre va a ser menor a la temperatura de saturación adiabática. Pueden ver en este gráfico cómo la curva roja, que corresponde a la de saturación adiabática, está siempre por encima a la temperatura de bulbo húmedo, que es la curva verde, salvo cuando el aire ya está prácticamente saturado, que ahí se hacen iguales. Y entonces esto implica que a la entrada el líquido, que está a la temperatura de saturación adiabática, está por tanto a una temperatura que es mayor a la de bulbo húmedo que tiene el aire en la entrada. Por tanto, en esa sección de entrada, la velocidad con la que se transfiere el calor desde el aire hacia el líquido es menor que la velocidad con la que se está dando la absorción de energía para la evaporación de agua en esta sección del sistema. Y por tanto, esa energía que no puede provenir desde el aire y que se necesita para la evaporación, proviene de la propia entalpía de la fase líquida y por tanto su temperatura desciende. O sea, vemos un descenso de temperatura en la fase líquida. Luego la evolución del sistema hace que esa temperatura vuelva a subir y finalmente el líquido alcanza la misma temperatura que tenía la entrada. En cambio, en este caso, cuando el Lewis es igual a 1, la temperatura de saturación adiabática es siempre igual a la de bulbo húmedo. Y entonces en cualquier sección del equipo, la velocidad con la que se transfiere el calor desde el aire hacia el líquido es igual a la velocidad con la que el agua absorbe energía para evaporarse.
y por tanto no hay cambio de temperatura del líquido en todo el sistema. Por último, en este caso, cuando el Lewis es mayor a 1, ahí la temperatura del bulbo húmedo siempre es mayor a la temperatura de saturación adiabática, salvo cuando el aire se satura, donde obviamente van a ser iguales. Podemos ver en este caso cómo la línea punteada verde que corresponde a la temperatura del bulbo húmedo queda siempre por encima de la curva punteada roja, que es la que corresponde a la temperatura de saturación adiabática. Y acá, en este caso, la temperatura a la que está el agua en la sección de entrada, que es igual a la de saturación adiabática, es menor a la de bulbo húmedo, y por tanto la velocidad con la que se transfiere energía en esta sección desde el aire hacia el líquido es mayor que la velocidad con la que el agua está absorbiendo energía para evaporarse, y por tanto ese excedente de energía hace que la fase líquida se caliente, se aumente su temperatura. Luego, con la evolución del sistema, esa temperatura vuelve a descender hasta que al final, una vez que el sistema está en equilibrio, esa temperatura es igual a la que tenía el agua en la entrada. Pero bueno, como ya dijimos, el caso que realmente se tiene para el sistema aire-vapor de agua es este del medio. Otra cosa a resaltar acá es que en esta situación, como la temperatura de saturación adiabática del aire se mantiene constante al ir variando su temperatura y humedad, necesariamente la temperatura y la humedad absoluta del aire tienen que ir variando siguiendo una línea de saturación adiabática en el diagrama ciclométrico. Entonces ahí, por ejemplo, ya se puede ver que para analizar un sistema como este, pero en donde las dos corrientes a la salida todavía no alcancen el equilibrio, es mucho más fácil ese análisis cuando el Lewis es igual a 1 que si el Lewis fuese diferente de 1. Porque fíjense que en este caso, o en este, para poder determinar las condiciones de las corrientes de salida, tendría que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, resolviendo ese sistema numéricamente. Y en cambio, cuando el Lewis es igual a 1, determinar esas corrientes de salida cuando el sistema todavía no alcanzó el equilibrio es mucho más fácil, porque yo ya sé que el aire a la salida tiene que estar en la misma línea de saturación adiabática que el aire a la entrada. Entonces, por ejemplo, si yo conozco la humedad del aire a la salida, ya con eso puedo determinar qué temperatura va a tener ese aire. Y la temperatura del líquido sé que va a ser siempre la temperatura de saturación adiabática de aire de entrada porque se mantiene constante. Bueno, y vamos a ver ahora algunas unidades que se pueden utilizar para acondicionamiento de aire. Aclaro que esto no va a ser una clase sobre acondicionamiento y climatización de aire, sino que solamente vamos a ver algunas unidades de tratamiento, pero sin entrar en mucho detalle como sería acondicionamiento de salas o distribución de aire en diferentes salas y demás. Y comencemos describiendo este sistema que podría utilizarse si uno quisiera, ya sea o humidificar el aire o bien enfriarlo. Y que consiste en esparcir el agua en forma de pequeñas gotas en la corriente de aire para que parte del agua contenida en esas gotas se evapore y así aumente la humedad del aire y al mismo tiempo también enfríe el aire, ya que la energía necesaria para esa evaporación va a provenir del aire que está más caliente que las gotas de agua. Entonces acá vemos la corriente de aire que ingresa al sistema, que inicialmente tiene una humedad absoluta I1 y una temperatura de bulbo seco T1. Y esa corriente de aire se pone en contacto con el agua que se recircula desde la pileta en el fondo de la cámara. Esa agua es tomada por una bomba y es enviada a los aspersores, donde sale como un spray que se pone en contacto con la corriente de aire. Esas gotas de agua se evaporan parcialmente, de modo que la humedad del aire a la salida es mayor que a la entrada, y a su vez el aire se enfría debido a que cede energía para la evaporación del agua. Y fíjense que entre la toma de agua
por la bomba y los aspersores, no hay ningún aporte de energía al agua. Por tanto, la temperatura que tiene el agua en la pileta, en el fondo de la cámara, va a ser igual a la temperatura que tiene el agua cuando sale de los aspersores. Y por tanto, cuando este sistema se estabiliza y alcanza un estado estacionario, y también asociado a que el número de Lewis para este sistema es igual a 1, la temperatura del agua en todo el sistema va a ser uniforme y su valor no va a ser cualquiera, sino que va a ser igual a la temperatura de vuelo húmedo o, lo que es lo mismo, a la temperatura de saturación adiabática del aire de entrada. Y a su vez, la humedad y temperatura del aire van a variar de modo que sigue una línea de saturación adiabática. Es decir, el aire a la salida tiene la misma temperatura de saturación adiabática que a la entrada. Y esto está relacionado a lo que habíamos visto en la transparencia anterior. Después, al igual que pasa en las calderas o también en las torres de enfriamiento, donde hay evaporación de agua y esa agua evaporada debe reponerse con agua líquida que tiene sales disueltas, para evitar la acumulación continua de sólidos en el agua que está circulando, hay que hacer una purga. Entonces acá se muestra el desagüe, es decir, la purga que se hace en el sistema para evitar la acumulación de sales y la reposición de agua en el sistema para compensar el agua que se va como vapor en la corriente de aire y el agua que se purga del sistema. Entonces, como ven, este sistema sirve para enfriar aire. Entonces ustedes, por ejemplo, en verano, en un día de mucho calor, si ustedes no tienen aire acondicionado, pero sí tienen ventilador, algo que pueden hacer para refrescarse es esparcir gotas de agua enfrente al ventilador, por ejemplo con un atomizador, y de esa manera van a lograr el enfriamiento del aire que impulsa el ventilador. O sea, cuando nosotros usamos un ventilador sin esparcir agua, que es lo que normalmente hacemos, ahí no es que el aire se enfríe, pero nosotros sentimos la sensación de que nos refresca porque al aumentar la velocidad del aire aumenta el coeficiente de transferencia de calor por el mecanismo de convección forzada y también por la misma razón aumenta la velocidad con la que se evapora la humedad de nuestra piel y eso también tiene un efecto refrigerante en nosotros. Ahora, ese aumento de disipación de la energía desde nuestro cuerpo al ambiente es por el aumento en la velocidad del aire, no porque el aire esté más frío. Pero si ustedes esparcen el agua en el aire, además de aumentar la velocidad, también lo van a enfriar. Entonces, el efecto refrigerante que van a sentir es todavía mayor. Bueno, este es un sistema que sirve para calentar aire y evitar que a raíz de ese calentamiento la humedad relativa del aire se haga demasiado pequeña. Y de hecho, un sistema como este puede controlar simultáneamente humedad y temperatura del aire. Es decir, este punto sería las condiciones del aire de partida y este sería el aire acondicionado cuya humedad y temperatura son controladas. Entonces, en este caso se utiliza un ventilador centrífugo para hacer circular el aire por el sistema. Y el aire ingresa acá, primero pasa por un filtro para eliminar todas las partículas sólidas que puedan estar suspendidas en el aire. O sea, esto es para limpiar el aire. Luego hay una primera etapa de calentamiento. Acá se ven 3 hileras de tubos verticales de superficie extendida, o sea, con tubos aletados, que son calefaccionados con vapor. Y eso calienta el aire. Entonces pasamos del punto 1, donde tenemos la humedad y temperatura de entrada, al punto 2, donde la humedad del aire, la humedad absoluta, va a ser la misma que tenía en el punto 1, porque entre acá y acá no hay ningún cambio de humedad del aire, dado que la transferencia de calor se hace de forma indirecta, es decir, a través de una superficie de transferencia de calor. Pero sí, obviamente, a raíz de ese calentamiento hay un aumento de temperatura, por tanto tenemos el punto 2. Luego el aire ingresa a una cámara de saturación, tal cual vimos en la transparencia anterior, y ahí el aire se humedece y se enfría siguiendo una línea de saturación adiabática hasta que sale de la cámara de saturación bastante cerca de estar saturado. Y luego de que sale de la cámara, el aire pasa por otra bancada de tubos aletados, también calefaccionados con vapor, y se da otro calentamiento. Entonces acá en el punto 4 tenemos
la humedad y temperatura deseadas, donde la humedad y la temperatura son mayores que las que teníamos en el punto 1. El control de humedad en estos sistemas se hace actuando sobre o regulando la presión a la que el vapor de agua condensa en esta primera bancada de tubos. Es decir, con eso podemos calentar más o calentar menos el aire. Entonces, si queremos aumentar la humedad del aire en el punto 4, lo que hay que hacer es aumentar la presión a la que condensa el vapor de agua en estos tubos para aumentar la temperatura en el punto 2, y de esa manera, cuando el aire salga de la cámara de saturación prácticamente saturado, va a tener un mayor contenido de humedad absoluta. Y luego el control de la temperatura del aire en el punto 4, ese se hace de forma totalmente independiente del control de humedad, regulando la presión a la que condensa el vapor en los tubos de la segunda bancada de calentamiento. En el práctico van a resolver un ejercicio que corresponde a un sistema igual a este. Vale la pena mencionar que este sistema no es la única posibilidad que uno tiene cuando quiere regular la temperatura y humedad del aire. O sea, una alternativa para aumentar el contenido de humedad del aire, en lugar de tener esta cámara de saturación, sería inyectar directamente vapor de agua. O incluso hay sistemas que lo que tienen es, en lugar de tener esta recirculación y esparcir el agua en la corriente de aire, lo que tienen son resistencias eléctricas sumergidas en agua que aportan energía, y parte de esa agua se evapora y pasa a la corriente de aire. Y aplicando más o menos potencia a esas resistencias eléctricas, uno puede también regular la humedad del aire a la salida del sistema. En esta transparencia les muestro un sistema de deshumidificación de aire por enfriamiento indirecto por debajo del punto rocío. Este es el sistema que utilizan los deshumidificadores domésticos que algunos de ustedes a lo mejor pueden tener en su casa. Y acá lo que hay es un ciclo con refrigerante, o sea, este es el evaporador donde el refrigerante se evapora. Acá tenemos un compresor, acá el condensador y acá un tubo capilar para la expansión del líquido. Y entonces el aire se deshumidifica al pasar por el evaporador, ya que si este serpentín está por debajo del punto rocío del aire, se va a producir la condensación de esa humedad. Eso se recoge en este recipiente, pero eso, además de deshumidificar el aire, también lo enfrió. Y acá uno quiere deshumidificar, pero no quiere enfriar el aire. Entonces, después de pasar por el evaporador, el aire pasa por el condensador, donde se vuelve a calentar al recibir el calor del refrigerante que se está condensando acá adentro. Es decir, el propio aire deshumidificado y frío actúa como medio de enfriamiento para el condensador, y eso al mismo tiempo posibilita el calentamiento del aire. Acá tienen la representación de ese proceso en el diagrama ciclométrico, donde partimos del punto 1 y al pasar por el evaporador el aire se enfría y pierde humedad porque la humedad se condensa, y luego entre el punto 2 y el punto 3 el aire se vuelve a calentar. Obviamente acá este proceso está representado de forma muy idealizada, porque en realidad no es que toda la masa de aire tiene que alcanzar el punto de rocío para que comience a condensarse agua, sino que la condensación del agua comienza a darse ya en la superficie de este serpentín, incluso antes de que la temperatura en el seno del aire, llamémosle la temperatura bulk, alcance el punto de rocío. Entonces una representación un poco más realista sería una donde la humedad del aire empieza a bajar antes de que se alcance el punto de rocío, y luego la trayectoria se mantiene próxima a la curva de saturación, pero no sobre la curva de saturación. Pero bueno, esto no deja de ser una forma idealizada que tampoco está tan lejos de la realidad. Luego, otra cosa a comentar es que una alternativa a este sistema para deshumidificar aire es una deshumidificación más bien química,
donde el aire se pone en contacto con algún desecante, por ejemplo sílica gel. Ustedes ese lo conocen bien porque ya han utilizado en los diferentes laboratorios desecadores con sílica gel y saben que cada tanto esa sílica hay que volverla a secar y para eso se la pone en la estufa. Ahora el tema es cómo se puede utilizar ese sistema cuando uno necesita una corriente continua de aire. Y acá les muestro esta figura que no está en las transparencias, donde hay un rotor de forma cilíndrica que está girando y el gel de sílica está soportado en ese rotor. Podemos dividir ese rotor en celdas, como si fuesen porciones de una torta. Entonces, en una vuelta completa del rotor, cada una de esas celdas estuvo en la mitad del tiempo siendo atravesada por la corriente de aire que queremos secar y la otra mitad del tiempo estuvo siendo atravesada por aire caliente que por tanto vuelve a secar la sílica gel de esa celda. De esta manera continuamente la sílica gel está secando aire y regenerándose alternativamente. Pero bueno, este era simplemente un comentario porque en realidad no está en la presentación. Vamos a ver ahora un último sistema, también para la deshumidificación de aire, y consiste básicamente en una torre rellena, como las que veían en absorción o en desorción, y la corriente de aire se pone en contacto con un líquido para que la humedad del aire se condense sobre ese líquido. Para que se produzca esa condensación, la condición que debe cumplirse es que la presión parcial de vapor de agua en el gas sea mayor a la presión de equilibrio que ejerce el líquido. Si eso es así, se va a producir la condensación. Si como líquido estamos utilizando agua pura, para que se cumpla esa condición debe enfriarse esa agua por debajo del punto de rocío del aire que se está tratando. Como la condensación libera calor, esa condensación va a hacer que el líquido se caliente al atravesar la torre y por tanto para devolverlo a la cabeza de la torre a una temperatura menor al punto de rocío del aire tenemos que enfriarlo. Claro, y cuando se utiliza agua pura acá se requieren temperaturas bastante bajas para lograr deshumidificar el aire. Es decir, este enfriamiento seguramente no voy a poder hacerlo con agua de torre de enfriamiento. Ahí va a haber que utilizar un refrigerante que pueda estar a una temperatura menor a 0 grados Celsius. Podrá ser agua glicolada o algún refrigerante de un sistema de refrigeración por compresión mecánica. Ahora, una alternativa para no tener que usar temperaturas tan bajas del agua ingreso a la torre es usar soluciones acuosas, por ejemplo, de cloruro de litio, que a igual temperatura da una presión de equilibrio líquido-vapor menor a la que da el agua pura. Y un caso extremo de esto es el uso de ácido sulfúrico concentrado, o sea, de concentración 98%, el cual es un desecante muy poderoso, es decir, da presiones de equilibrio de vapor de agua muy bajas y permite obtener aire muy seco. De hecho, en la producción de ácido sulfúrico, a partir de azufre elemental, el primer paso del proceso es la combustión del azufre con aire. Ahora, es fundamental que ese aire que se utiliza para la combustión esté muy seco para evitar que aguas abajo en el proceso, en puntos más fríos, se produzca condensación de ácido sulfúrico y provoque la corrosión de los equipos. Entonces ahí para secar el aire se utiliza una torre como esta que es irrigada con ácido sulfúrico de concentración 98%. Ahí el ácido sulfúrico también se calienta al pasar por la torre, no solo por el calor liberado por la condensación, sino porque la solución tiene un calor de dilución muy importante y por tanto también hay que enfriar el ácido sulfúrico para devolverlo después a la cabeza de la torre. Pero ahí ese enfriamiento se hace con agua de torre de enfriamiento en este intercambiador,
porque la temperatura acá es de 80 grados Celsius, o sea, una temperatura bastante alta que me permite utilizar agua de torre de enfriamiento. Después, sistemas parecidos a este también se puede utilizar cuando se quieren recuperar solventes orgánicos a partir de corrientes gaseosas. Ahí la corriente gaseosa ingresa con los vapores de solvente y a su vez el solvente en estado líquido se recircula en la torre a través de un enfriador. Bueno, y con esto terminamos esta clase de ciclometría y el próximo tema que vamos a ver van a ser las torres de enfriamiento. Así que hasta luego.